Estamos aquí esta tarde para rendir un homenaje a los escritores ganadores del concurso Colección de Escritores Pereiranos y del concurso nacional de novela aniversario Ciudad de Pereira, en su versión correspondiente al año 2015. Para escoger los ganadores, la Maestría en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira seleccionó para cada categoría 2 jurados nacionales y 1 local, quienes después de evaluar los trabajos se reunieron el viernes 17 de julio del 2015 para emitir los respectivos fallos. Ese viernes se reunieron los jurados externos Miguel Mendoza Luna y Jaime Alejandro Rodríguez, y Gustavo Colorado Grisales como jurado local, quienes decidieron por unanimidad premiar la novela Ritmo, Aroma y Tiempo de Palacín de Guillermo Gamba López. A juicio de los jurados, el autor aprovecha el conocimiento de la diáspora para convertirlo en materia y experiencia narrativa. Recupera el viejo recurso epistolar, dándole un nuevo sentido que permite la configuración literaria recuperada. Además de manejar una estructura narrativa sólida, propone un viaje mental y de lectura apasionante. Configura una serie de voces y de personajes con un sentido poético profundo. Encuentra en el tema de la búsqueda de las raíces un universo complejo y conmovedor de la condición humana. Invitamos a dirigirse a ustedes al autor de la novela, Guillermo Gamba López. Buenas tardes. Llego aquí con un montón de mercancía, pero es para poder mostrarles cosas que hago. Bueno, la novela ganadora del concurso Ciudad de Pereira tuvo un trajín, digamos, bastante trabajado. Eso tuvo, digamos, un transcurso de unos 4 años en la creación. Y en primer lugar se me ocurrió la idea leyendo la historia de Miguel de Molina, un cantante andaluz de flamenco que tuvo una vida bastante curiosa porque fue expulsado de la Guerra Civil Española y triunfó en Buenos Aires y fue perseguido en México. Pero teniendo como ese telón de fondo, me encuentro en la Universidad Tecnológica con Viviana Barney, que es la secretaria que en ese momento es la directora del Centro de Innovación. En ese momento estaba en la oficina de planeación. Nos pusimos a hablar y le dije de casualidad: contame la historia de tu familia. Y me contó la historia del abuelo. Y el abuelo fue un hombre que nació en un pueblo español que se llama Alcoy, muy significativo porque tiene grandes luchas en la Guerra Civil Española o en el anarquismo. Y a partir de esa historia comienzo a encontrar de alguna manera huellas para construir esta narrativa. Después le digo yo a Gustavo Orozco: ¿por dónde arranco? Tengo esta idea. Y me dice: hábleme de Cuba. Me dijo: pues métase a Marianao. Entonces me puse a buscar Marianao y buscando historias de Marianao, y así poco a poco, tejiendo historias de uno y otro lado, fue surgiendo una primera versión que se llamó Palacines. Pues bien, cuando tenía ya Palacines más o menos construido, le pedí a Franklin Molano, que está aquí, que me hiciera una revisión. Y Franklin cogió ese texto durante unos meses, lo trajinó, lo miró, se gastó unos 4 meses y me lo devolvió con algunas notas que le agradezco profundamente. Posteriormente envié ese texto
a el concurso de novela Clarín en Buenos Aires. Participé en Clarín y esa novela quedó entre las 10 finalistas. Me escribió un académico de la Real Academia de España, Juan Cruz, que escribe en El País de Madrid. Me hizo observaciones, me dio consejos, me dijo cosas y yo comencé a trabajar nuevamente la novela. Después yo como que no le encontraba comienzo y fin a eso, y un día le conté la cosa a Germanosa. Me dice que como las películas, comience por el fin. Bueno, eso me permitió hacer movimientos en la novela, pero en fin, es decir, para mostrarles cómo estas cosas que uno escribe dan vueltas y vueltas. Volvió a Clarín, volví a quedar bien en Clarín, pero me dijeron, quien tenía yo de informante allá, que de alguna manera en ese año ese tipo de novela no estaba ante lo que buscaba el mercado que ellos estaban buscando mover con la novela. Bueno, yo la tenía ahí en reposo y encontré el aviso del concurso de novela aniversario Ciudad de Pereira. Pero me di cuenta como faltando 4 días y yo todavía tenía un montón de cosas que estaba reescribiendo, y entonces le puse, como ya había pasado 2 veces por Clarín con el nombre Palacines, dije yo voy a desembrujar este nombre, y entonces le puse seguí rastros y envié cartas, lo primero que se me ocurrió, y la envié y mire, aquí estoy. Claro que lo que me dijo el jurado fue: ese nombre está como horrible, sugerimos que le cambie ese nombre. Entonces ya me puse a mirar qué nombre le colocaba a esa novela y me puse a recapitular que para escribir esa novela yo buscaba en Palacín y en los escenarios donde está trajinando la novela 3 cosas. Buscaba porque el ser humano y la vida y los mundos son rítmicos, y yo buscaba encontrar el ritmo de los mundos y las personas y colocarlo en la novela, y la novela tiene ritmo. La encontraron quienes la leyeron. Y aroma porque el protagonista de alguna manera los protagonistas, 2 que hay, padre e hijo, tienen la misma afición, que es el uno es ingeniero químico que hace perfumes y jabones y aromas, y el hijo siguió con eso mismo de construir perfumes, aromas y cultivar flores. Y por toda la novela van los olores de alguna manera regados para poder darle cierta magia al relato. Y tiempo, porque los protagonistas viven en varios tiempos: tiempos de la Guerra Civil Española, tiempos de los desarraigos en Cuba, tiempos de llegar a Colombia como migrantes, y tiempos de violencia en el tiempo del narcotráfico y de todas estas cosas que hemos vivido en Colombia. Por ahí trajina la novela. Ahí en la novela yo rindo culto a las mujeres, al sufrimiento de las mujeres. Y en la novela, en los ritmos de la novela, de alguna manera hay algunas canciones que hablan y que encontré que hablan de eso. Hay una canción de Nina Simone, cantante de jazz muy famosa, que llama 4 mujeres. Les voy a leer el texto porque ese texto dice mucho de lo que encuentran en la novela. Dice: mi piel es amarilla, mi cabello largo, entre 2 mundos pertenezco. Entre 2 mundos pertenezco. Mi padre era rico y blanco,
forzó a mi madre una noche muy tarde. ¿Cómo me llaman? Mi nombre es Afronia. Mi nombre es Afronia. Mi piel es bronceada, mi cabello es fino, mis caderas te invitan, mi boca es como el vino. ¿De quién soy la mujercita? De todos quienes tienen dinero para comprar. ¿Cómo me llaman? Mi nombre es cosa dulce, mi nombre es cosa dulce. Mi piel es marrón, mi conducta es malvada, mataré a la primera madre que vea. Mi vida ha sido demasiado violenta, estoy terriblemente amargada en estos días porque mis padres fueron esclavos. ¿Cómo me llaman? Mi nombre es melocotón. Entonces, esta dureza de la vida de las mujeres está reflejada en esa novela. Lo mismo que en una canción que es del maestro Armando Hernández, que ya hemos escuchado y hemos bailado mucho, que en el video está una niña en minifalda, que he escuchado uno que dice, de mañanita en la Zenaida sale temprano del suburbio, arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Ahí está esa canción, porque una de las protagonistas allá se llama Zenaida. Entonces yo les invito a leer esta novela, que ha sido el esfuerzo de un desafío. Yo fui maestro rural y aprendí mucho siendo maestro rural, sobre todo habiendo sido maestro de un grupo que eran 78 muchachos, y el desafío mío era lidiar con 78 alumnos para que aprendieran a leer, a escribir, a conversar bien y a jugar en el río construyendo el mapa de Colombia. Después fui consultor del desarrollo regional y local, recorrí 645 municipios de Colombia y 5 países. Y el día que yo me jubilé y dejé esa vida, decidí reinventar mi vida y decidí volverme escritor. Y me puse a escribir. Y mi hermana y mi tía y mi familia que está aquí todos los días me viven alentando. Y tengo una página en internet que llama granorrojo.com y me ha ido bien. Ayer escribí una narrativa que llama Un fantasma en la casa de Lita, y de ayer a hoy la han leído 36.000 personas, ha tenido 36.000 visitas. Les invito a que miren granorrojo.com. Mi primer libro se llamó Tacaloa, Viento y Sueños, narrativas desde Marsella. Suceden los hechos, la gente habla de los hechos, en la imaginación de la gente se forma un Marsella que es el Marsella de la imaginación, y yo trato de escribir desde el Marsella que tiene la gente en la imaginación. Después escribí 2 libros entre casas, montaña, poblados, violencia y una ciudad de salsa, porque viví la época más dura de la violencia siendo de Marsella, y luego nos tocó irnos desplazados y desarraigados a Cali a vender barquillos y obleas en la calle, y entonces toda la experiencia vital de ese aprendizaje está aquí. Y aquí me acompaña Rubén Darío Sierra, que lo admiro mucho, que también vivió historias semejantes siendo niño, y vivimos juntos en la misma casa, la casa que construyó mi abuelo, ¿te acuerdas? Y que íbamos a cogerle la lora a las monjas cuando se volaba para devolverle la monja a la madre de San Roque, ¿te acuerdas? Tenemos que recuperar esa historia. Entonces, ese es el personaje que está con ustedes
y les agradezco mucho y les comparto mi alegría de esta tarde. Les voy a dejar un recuerdo. Laurita, me hizo un favor. Este es exactamente, separador de libros que hicimos en algún momento que me regalaron en el Instituto Goethe de Cali. Muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo. En la categoría de poesía, el jurado compuesto por Omar Ortiz Forero, Felipe García Quintero y Giovanni Gómez Gil, por unanimidad escogieron como ganador el libro Las cicatrices de la luz, de Juan Sebastián Emanuel Sierra Álvarez. A juicio de los jurados, este libro es una apuesta poética que demuestra dominio de la técnica literaria. Hay un buen tratamiento del lenguaje, un ritmo sosegado que se explaya por el aire de un mundo hecho con palabras. Nombra evanescencias, maneras de estar en las cosas. Su ritmo, la continuidad de su eje temático y la afirmación de una voz hace inquietante esta lectura. Para referirse a la importancia de este libro, hoy está con nosotros el poeta Giovanni Gómez Gil, director del Festival Internacional y de la revista de poesía Luna de Locos. Es un autor de los libros Casa de Humo y Lo Invisible, este último ganador de la convocatoria de estímulos en el 2014. Por favor, Giovanni Gómez. Buenas tardes. La sombra del cielo. ¿Cómo advertir conscientemente nuestra vida sin la experiencia de que vamos a tientas? Barba Jacob nos habla de un cielo sin lazarillo bajo el azul de enero, señalando que se va con el alma enardecida y con el corazón que también es brasa transitoria. Errar por los caminos es una explicación de nuestro testimonio poético, donde más allá de la pregunta del sentido, la aventura implica que para empezar debemos separarnos de nuestra propia orilla, no para ver dónde termina, no para advertir que hay un antes y un después, sino quizás para entender cuál es nuestro principio y explicarnos de dónde surgen las cicatrices que tocamos en nuestra piel. En la poesía, las heridas escriben más que nuestra ansia de consuelo, tal vez porque dicen del desequilibrio, de una armonía imperfecta en el universo y en nosotros mismos, lo que es a la prueba más razonable que tienen nuestros sentidos para extrañar y demandar un pedazo del mundo, el que perdimos, el que no nos fue dado. Ahora, ante este libro de poemas, Las cicatrices de la luz, que en este instante recibe el lector, estamos en presencia de caminos, de desiertos y florestas en el corazón del poeta, que ha percibido la inclemencia y también su representación allí donde no nos espera un mar generoso, sino la noche del último aliento, pues dice para sí mismo que la pregunta es la pregunta por las palabras, y estas a su vez solo pueden decirnos de una manera de estar en las cosas. Algunos otros, él mismo, elige rendirse a la velocidad de la luz, hablar de sus cicatrices como ese algo que queda en el alma por algún sentimiento, por una experiencia, por una búsqueda del presente. En la Edad Media se identificaba la luz con la belleza divina. La luz de la vida viene desde el principio en alumbramiento, no solo por la condición de nacer, por la creencia en un Dios que señala en nosotros la posibilidad de existir, también por presenciar con nuestra vida el arrobamiento de un esplendor que representa la realidad, que descubre la inspiración como razón de iluminación. Este saber antiguo, a veces tan connatural y por ello más allá de la racionalidad, lo percibe como punto de partida Juan Sebastián Emanuel Sierra. Es por esta intuición que llena sus versos de un brillo singular, a veces incesante, donde podemos mirar también dónde nace su propia sombra, allá, en la oscuridad, cuando rueda por la almohada en pedazos de noche entre brasas palpitantes, para decirnos que al mirar nuestro sueño, hacía falta amar la noche en la que todos los rostros son el nuestro.
Estos son los versos inquietantes de un joven poeta que nos sirven de báculo para recordar el viaje que hacemos una y otra vez, siempre con nuevas apariencias, las mismas que se acumulan como una lluvia que murmura para nosotros. A veces, la fingida tardanza de las cosas que esperamos con ansia nos dice que el tiempo de nuestra espera necesita advertir cómo se llena de risas el viento, porque solo a veces la vida no se calla. Ante este rumor de voces, se convierte la memoria de estos versos en el estafeta que no entrega y recoge las cartas de un amanuense, sino la voz de un hombre nuevo que apuesta por escucharse a sí mismo. El curso de estas andanzas no son solo el rumbo para los versos y los poemas de este libro, van más allá, plantean un desafío más profundo que lo lleva a la búsqueda de las palabras precisas, esas que curan el dolor o declaran apertura a una nueva aventura. Las cicatrices de la luz de Juan Sebastián Emanuel Sierra es la apuesta por una puerta que se abre para siempre y a la cual queremos cruzar, ignorando qué suerte nos acecha, pero con la certidumbre de la vida, porque acaso en una gota se ahogue la sombra del cielo. Muchas gracias. Invitamos ahora a dirigirse a ustedes al autor del libro Las cicatrices de la luz, Juan Sebastián Emanuel Sierra Álvarez, pereirano, bachiller del Colegio Salesiano San Juan Bosco, abogado egresado de la Universidad de Caldas y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario en Bogotá. Las cicatrices de la luz es su primer libro publicado. Con ustedes, Juan Sebastián Emanuel Sierra Álvarez. Buenas tardes. Esta habitación donde el universo canta. El viaje hacia el poema es más importante que el poema. Juan Rulfo. Primero, quiero manifestar mi gratitud a Rubén Darío Sierra Montoya, mi padre, quien con su testimonio de amor y con su apoyo ha hecho posible este viaje de palabras. Asimismo, agradezco a Carolina y a mi familia por ofrecerme la calidez del hogar. También agradezco a Giovanni por su generosa presentación y finalmente agradezco al Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira por impulsar y desarrollar estas convocatorias de estímulos que tanto bien hacen a la vida cultural de la ciudad. Con mi primer libro, Las cicatrices de la luz, nazco al mundo de la literatura publicada, aunque escribir haya sido para mí una especie de peregrinaje que va más allá de la relación carnal con las palabras, ya que, como dice Carlos Drummond de Andrade, muchas veces el poeta vive con sus poemas antes de escribirlos. Quizás el poeta recuerda a cada paso aquello que se niega a olvidar y en ese proceso hace cálido el lenguaje que emplea para su oficio. Aunque solo del trabajo se alumbra la poesía, esta, como las aves, solo se posa donde el paisaje ofrece el calor que fecunda. Por tanto, la poesía, más que arte, es esencia, el concierto de soberanías íntimas que el papel recibe, como esa hoja de árbol que recoge la lluvia de una tormenta, el lenguaje de la belleza que dice la verdad y a partir del cual los hombres oponen un mojón de pasión a los límites de la razón y de la muerte. Ahora, algunos afirman que vivimos en la modernidad informática y sostienen que habitamos un mundo moderno en virtud de los grandes avances de la ciencia que le han permitido al hombre dominar la naturaleza, volar como las aves, nadar como los peces y encontrar curas contra enfermedades que se creían incurables, y finalmente sostienen que es informática en la medida que este mundo globalizado solo puede interpretarse en un empleo constante de las redes sociales, las computadoras y todo tipo de herramientas digitales,
pero ¿acaso podemos afirmar, como quien se celebra a sí mismo, que habitamos un mundo moderno cuando el ser humano se está matando por las mismas razones de hace 5.000 años, por tierras, poder, venganza, religión, riqueza? ¿Acaso es mejor para la humanidad el ferrocarril que el caballo, la bomba atómica que Waterloo, el misil intercontinental que la flecha, el esclavo sin salario que el esclavo que espera pensionarse? Por lo menos, cuando el hombre aprendía a caminar, no se había inventado el cartón y todavía le era dado refugiarse en una dura y firme cueva de piedra, entre el rumor de sus fantasmas y de la sagrada sombra épica. En este estado de cosas, es claro que la razón ofrece a la humanidad pocas opciones de futuro, y es justo ahora cuando debemos afirmar el valor indispensable de la poesía para recuperar cuanto de humano ha perdido la convivencia en sociedad. Sí, solo en la esencia poética lo eterno humano brilla para mostrarnos el camino. Solo en esta contemplación de todos los sentidos se puede sentir como propio el golpe dado en cualquier mejilla de hombre. Únicamente en esta habitación donde el universo canta se puede reconocer que no vale la pena vivir para ganar, sino que vale la pena vivir para seguir la conciencia. ¿Acaso el único modo de ser grandes poetas en estos tiempos de crisis es siendo hombres justos y buenos? Finalmente, celebro que a nivel municipal se promuevan estímulos para la creación artística y en particular para la actividad poética, pero también considero que es necesario fortalecer las políticas educativas y reflexionar sobre los planes de lectura de los colegios y de las universidades, con el fin de tener aulas y calles y casas llenas de poesía. La poesía no puede seguir ocupando un lugar marginal en el quehacer educativo, debe posicionarse como un derecho fundamental para la participación ciudadana y la vida democrática. La juventud tiene derecho a la belleza y nosotros tenemos el deber de ofrecer herramientas adecuadas para que las futuras generaciones opongan a la espada de la historia el abrazo fraterno de la poesía. Muchas gracias. En la categoría de cuento, el jurado compuesto por Mario Augusto Palencia, José Nodier Solorzano y Camilo Alzate premiaron el libro Películas Favoritas, de Jaime Andrés Ballesteros Aguirre. A juicio de los jurados, Películas Favoritas es una obra coherente en su mundo interior que crea un universo particular que encaja muy bien en la intención del autor de narrar un entorno propio de ciudad. Hay un buen manejo intertextual sugerente que gravita entre Borges y Bolaño. Se destaca entre la obra un diálogo sutil con muchos referentes cinematográficos. Para presentar este libro nos acompaña el día de hoy John Harold Giraldo Herrera, docente universitario, documentalista y periodista sin dependencia, licenciado en Español y Comunicación Audiovisual, magíster en Literatura, doctorado en Educación, columnista de La Patria y bloguero. Con ustedes, John Harold Giraldo. Buenas noches, un saludo a los colegas que hoy se encuentran por aquí, a Edison Marulanda, a Franklin, a Gustavo, a Jaime Ochoa, a todos los ganadores de la convocatoria. A Poe le preguntaban que qué debía decir uno cuando presentaba un cuento y él decía que solo transmitiera el efecto de impresión. Trataré de hacerlo. Películas favoritas. Cuando el rollo se escuchaba en la 7ª/27. Comillas. En el mundo de los teatros de cine, los antiguos proyeccionistas tenían una forma contundente para catalogar películas y espectadores. Ellos decían, en el horario de 3 p.m. hay que ver el cine solo, a las 6 acompañado, y a las 9 p.m. hay que verlo muy bien acompañado. De esta forma,
cuando les llegaba la copia de la película que iban a proyectar, y después de darle una rápida e íntima mirada al afiche y a los fotogramas de la cinta, se atrevían a vaticinar cuál sería el horario de mayor éxito para el film en cuestión. Cierro comillas del libro Películas Favoritas de Jaime Andrés Ballesteros. Cuando terminé de leer el libro de Jaime Andrés Ballesteros, tuve de inmediato una especie de peste conservadora. No era la de creerme un zombie ni la de estar poseído por alguna enfermedad pegajosa, sino que me invadía la nostalgia y tuve la idea de que me habían pasado muchos años. Bueno, no es una idea. En realidad el tiempo transcurre tan puntual que ya ni lo notamos. El cine para la ciudad de Pereira se ha convertido en un acompañante de quienes padecemos de cinefilia, y al tiempo es un gran ojo para conectarnos con el mundo global. En Pereira, unos extraños jóvenes con ideas libertarias y prodigiosas tuvieron la idea de rendirle tributo a uno de esos escritores únicos en su especie, que filosofan con historias y que rumian cerebros con la palabra, un fatigador de laberintos y diversas parábolas, un teólogo de la ficción, como lo definiera el investigador y profesor Alberto Verón, ese mismo con un nombre sonoro y que al nombrarlo cubre el ambiente con ciertos enigmas, Jorge Luis Borges, tan de la cultura universal como de la latinoamericana, tan del lunfardo como de los relojes ingleses. En fin, Cineclub Borges hizo que el rollo del séptimo arte tuviera una cueva platónica donde los sueños se fabrican, idealizan y se pervierten. Entonces, el libro Mis Películas Favoritas es un recuento de cómo barajar y barajarse en la pantalla grande, cómo vivir untado de la sustancia que ancla retinas y mantiene vivas las entrañas de los deseos. A veces tuve la predicción de estar leyendo una especie de autobiografía, pero nada. Cualquier señalética sobre un libro no son más que caprichosas subjetividades y una forma de sostener discursos de sentido insignificantes. Vivir la lectura de modo pasional y sin ningún interés, máxime el de disfrutar las letras, se convierte en un encanto y en un privilegio que debiéramos de defender. Empezaré diciendo que de los libros que le conozco a su autor, comenzando por los cuentos que ha publicado en compilaciones y la novela del guionista, esta forma de contar historias, la de Mis Películas Favoritas, con el Pipicazo o el celador del prestigioso negocio de mujeres al frente del cineclub, o la magia de advertir amores tras el rollo de la máquina de proyectar y hacer ilusiones. Y hago aquí un paréntesis, simplemente para provocar o pervertir. Jaime Andrés tuvo la idea, como si estuviéramos en la Universidad Nacional de Colombia, pues bien, podríamos estar en la Universidad Tecnológica de Pereira, de que uno de los llamados artistas pintara un Che Guevara de manera sublime, y creo que esta historia merecerá muchísimos comentarios y también varios efectos de impresión, pero no hace un Che Guevara como está pintado en la Nacional, de manera rebelde o vaticinadora, sino que este señor hace algo apoteósico. Y digo apoteósico porque el solo hecho de pensar cómo puede ser hacer este Che, pues causa ciertas suspicacias. Él decide pintar el Che con su pene, y por eso lo llaman el Pipicazo. Habrá que leerlo para que les cause a ustedes ciertas provocaciones. La posibilidad de que el mundo frague sus conspiraciones en uno, con lo que pasa en pantalla, y de repente en la vida detrás del telón, o esas insinuaciones que se viven en el mundo universitario, estas historias me han surtido un efecto de impresión, como lo llamaba Poe, cuando se refería al hecho de que un cuento bien desarrollado causa un efecto similar. Sus tramas de esa calle que ya venden colchones, de una universidad que pasó de 1.500 estudiantes a 18.000, la forma de uno encerrarse e ir a estar preso de imágenes en movimiento, todo eso que ya fue y ahora se resignificó, me han dado una gran nostalgia.
pero me sacudo y aplaudo que el gesto de retener la historia nos permita hacer viajes, de volver al pasado y estremecernos, tal vez hacernos sentir testigos de unos momentos nos ofrezcan alientos. Eso tampoco importa, aunque influye, porque de sorpresas y saltos, de ritmos y ambientes, de personajes extraños y corrientes, y unos que son inclasificables, se ha edificado este libro. Uno que ya debe ser dispuesto como referente para quienes gozan con el placer de lo estético y con esos que divagan por ahí en busca de situaciones que impresionen. Es un libro para saber más de cine, pero en cualquier caso para divertirse. Yo lo he hecho, soy un testigo de que sus letras, su fuerza narrativa, le han dado una pieza a ese rompecabezas de la cultura tan imprecisa e inclasificable, tan ambigua y rica en la región. Mis películas favoritas son desde luego manifestaciones, expresiones vivas de un rollo que va más allá de un gran ojo o de un desenfrenado giro en pantalla. Constituye una butaca desde donde apreciar una secuencia del devenir de esta tierra, como también son historias universales para recrearnos. No importa que nos invada la nostalgia o una variada gama de situaciones, porque en cualquier caso nos deleitaremos. Muchas gracias. Invitamos ahora a dirigirse a ustedes al autor del libro Películas Favoritas, Jaime Andrés Ballesteros Aguirre, magíster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien como cuentista obtuvo la primera mención del concurso de cuento Humberto Jaramillo Ángel y fue finalista en el concurso Carlos Castro Saavedra. Fue mención de honor en el concurso de cuento Taucero en Chile, fue finalista en el concurso Valentín Andrés en España y también finalista en el concurso Juan Rulfo en Francia. Es autor de la novela El guionista, publicada por Oveja Negra en 2014. Con ustedes, Jaime Andrés Ballesteros Aguirre. Buenas noches. Hice un pequeño texto para hoy. Lo llamo Vida secreta de las palabras del libro Películas Favoritas. El cine se ve en el horario de 3 p.m. solo, a las 6 p.m. acompañado y a las 9 p.m. hay que verlo muy bien acompañado. Esas fueron las contundentes palabras que me regaló Don Albeiro, un proyeccionista de los de antes, de los que comenzaron presentando cine en proyectores que funcionaban con carbón. Cuando digo proyeccionistas de los de antes, quiero decir de los verdaderos, pero como casi todos ellos ya son maravillosos fantasmas, incluyéndolo a él, no sé si el calificativo funciona. En todo caso, me las regaló un día de la última semana de marzo del 2001, semana en la que se inauguró un pequeño teatro de madera que acogió aquella conversación. Guardé esas palabras de una forma especial, quizá porque el oído era el último de los sentidos que mantenía en buen funcionamiento, ya que los demás se habían atrofiado por la atmósfera de acerrín en la que tuve que vivir por esos días de construcción de sueños. De todas formas, no me resultó difícil guardarlas, porque me las dijo en la cabina de proyección del pequeño teatro Cinema Paraíso, en la sede del Cineclub Borges, un cofre perfecto para atesorar palabras. Esas palabras regaladas por Don Albeiro fueron la semilla del libro de cuentos que se presenta hoy. Eso ocurrió en la carrera octava entre calles 27 y 28, en una cuadra verdadera, de las de antes del megabús, justo en la frontera entre dos centros citadinos, en la cuadra que separaba la Pereira del comercio válido pujante de la Pereira de los billares y prostíbulos también pujantes. Luego, como no salí de ese cofre por los siguientes años, envalentonado por el tiempo, hice mías las palabras al aire de Don Albeiro y las convertí en otra cosa, las convertí en apuntes temblorosos. En el Borges estuvieron por varios años, temerosas, escondidas entre otras palabras escritas menos amables, entre muchas cuentas por pagar, algunas por cobrar y entre recibos contables de diferentes pelambres, hasta que se escaparon del cajón de los papeles que son importantes pero que no se sabe muy bien qué hacer con ellos. Y de tanto buscarlos, empecé a ver aquellos apuntes hechos carne
materializados en los espectadores que visitaron la sede del Cineclub Borges por años. Más tarde, cuando se cerró el pequeño teatro de madera, empecé a escribir una novela, quizá por la apremiante necesidad de seguir guardando palabras, y entonces los apuntes hechos carne los aprisioné en el papel y se convirtieron en capítulos de novela. Pero eso fue por poco tiempo, porque de nuevo se escaparon y cerré el manuscrito sin ellos, condenándolos a la categoría de palabras sobrantes. La vida continuó y me encerré en un nuevo cofre, pero este ya no tenía proyectores y butacas de cine, sino tableros y pupitres. Me encerré en la academia y mientras hacía mi maestría, retomé el coraje y capturé aquellas palabras sobrantes por el cuello. Las torturé, les inyecté un ingrediente nuevo, un baño de utilidad de 24 quilates por segundo. Ahora, siendo útiles, reconfiguradas por el régimen del sentido académico, pudieron ser leídas por terceros. Pudieron denunciar entre líneas su historia viajera, con la fortuna de que esos terceros eran verdaderos escritores, de los de antes. Me refiero a Rigoberto Gil Montoya y Octavio Escobar. Ellos liberaron las palabras, retornándolas a su estado original, a hacer de nuevo palabras al aire, y aunque no lo hicieron con la mística de quien vivió el carbón, sí lo hicieron con la misma contundencia. Me dijeron, esos no son capítulos de novela, son cuentos, y están lejos de estar terminados. Entonces dejé de torturarlas y me puse a consentirlas por meses. Así pues, después de ser palabras al aire, apuntes temblorosos, carne de espectadores, capítulos sobrantes, textos útiles, finalizaron su viaje tortuoso pero inevitable. Vinieron a morir como cuentos del libro que se presenta hoy. Ahora solo les pido una cosa, que me ayuden a revivirlas, leyendo películas favoritas, haciendo esas palabras suyas. Muchas gracias. Desde el año 2014, el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo decidió incluir en la convocatoria de estímulos la categoría Premio Publicación Obra Inédita de Autor Fallecido. Este año, los jurados Nectalí Ariza, Albeiro Valencia Llano y Jaime Ochoa decidieron premiar al libro Crónicas de MZ, del periodista Emilio Correa Uribe. A juicio del jurado, en este libro, el lector puede encontrar coherencia y armonía en estas crónicas, moverse en el tiempo y en el espacio por medio de una narración propia del estilo y lenguaje periodístico, con la riqueza que ofrece la cotidianidad, los pequeños cuadros, la vida diaria en la parroquia de esos años. Por esto, esta obra permite estudiar el pasado, partiendo de las realidades contemporáneas y se convierte en fuente para estudiar el periodismo moderno y la historia de la ciudad. Para presentar el libro, invitamos a Luz Adriana Carrillo Palacio, compiladora y autora del prólogo de este libro y quien además es médica de la Universidad Tecnológica de Pereira y especialista en salud ocupacional de la Universidad Libre. Con ustedes, Luz Adriana Carrillo Palacio. Buenas noches a todos, muchas gracias por asistir a la presentación de los libros. Pues yo creo que está un poco larga la presentación, la voy a cortar un poco. Quería hablar un poco de lo que había sido como las crónicas, la historia del periodismo en Pereira y cómo llegó la crónica a América, Colombia, aquí. Lo voy a cortar un poco porque Lucía, que es la persona encargada por parte de la familia Correa de presentar el libro y es la albacea de los derechos de la obra del autor, pues ya está un poco cansada, entonces yo creo que lo voy a hacer un poco corto. ¿Qué queremos o qué discurso queremos construir al rearmar la memoria histórica local? La historia de la cultura en Pereira ha venido construyéndose de la mano de profesores e investigadores independientes que tejen esos recuerdos de ciudad para traducirlos en lenguaje. La experiencia colectiva histórica se traduce en sus manos y en sus saberes en textos que nos permiten hacer un acto de memoria. Ser testigo de estos espacios ha ido involucrándome en una especie de amor correspondido
al poder hoy traer a ustedes esta compilación de crónicas de un periodista que, si bien no fue literato ni un historiador, tiene el don de traerles la luz tintineante de las pequeñas cosas del pasado de la ciudad. Al tener el privilegio de rodearme de personas que están en este proceso de recuperación de memoria, personas como el investigador independiente Mauricio Ramírez, el profesor historiador Jaime Ochoa, el periodista y profesor Abelardo Gómez, del que lamento no esté hoy, la historiadora Carolina Giraldo, cada uno sin ser colectivo dispuesto para tal, ha venido desde sus saberes procurando a la ciudad la reinvención del pasado. En colectivo, la Academia Pereirana de Historia, los profesores de la Universidad Tecnológica, desde arte, literatura y educación, vienen también reinventando y haciendo cada vez más claro ese pasado del que ahora estamos aprendiendo. La primera pregunta que me hice al escribir esta presentación es por qué hacer una compilación, o esta compilación. Vengo de espacios donde se quiere aportar a la ciudad, donde es más importante aportar que cobrar, hacer que vender. Muchos de estos trabajos no tienen un fin de lucro, y este es mi primer acercamiento a esta compilación, hacer por la ciudad solo por el interés de aportar. En este proceso fui aprendiendo que hay mucho por recuperar y por profundizar, en este caso de la historia de la prensa en Pereira y su relación con la historia y la literatura. El uso que estas últimas dan a los periódicos por ser su fuente de investigación, pero que tanto el periódico es fuente de investigación para el periodismo de la ciudad. Esta compilación es una de tantas recuperaciones que desde el periódico puede hacerse para la historia de la prensa en Pereira. Y este libro, una invitación a todos los estudiantes, investigadores y profesores a continuar con este proceso, a construir un discurso que dé lineamientos a esta construcción de memoria, que es también construcción de ciudad. El proverbio japonés con el que inicia este texto, estudiando lo pasado se aprende algo nuevo, al recoger estas historias o estas crónicas, aprendí de un hombre que de los 51 años que vivió, dedicó 48 a saciar su sed de decir y su consecuencia con la ética y la moral de la época en la que le tocó vivir. A tal punto que sus herederos no fueron menos al fundar el periódico Vecinos, un hijo legítimo del diario, y que en manos de Luisa Fernanda Correa, nieta de Emilio Correa, y Abelardo Gómez, por 4 años con el legado de ¿Dónde está tu voz?, como dicen en su última editorial del 19 de diciembre del 2014, en Vecinos el poder residía en la gente del común, en aquel habitante de a pie que tenía espacio para su voz. Se llegan vientos de cambio en el periodismo local con el cierre de Vecinos, y gracias a la economía local quizá quede solo un periódico y una sola mirada masiva a la ciudad. Quizá algún día venga un periódico dirigido con la ética con que se dirigieron el diario y Vecinos. Lo único que sé es que le debemos a la familia Correa Echeverri un gran agradecimiento y un gran reconocimiento, al ser ellos los protagonistas de la historia de la prensa en Pereira, llevada con la consecuencia del deber cumplido y con la esperanza de volver a leer un periódico comprometido con la ciudad y un avance a una sociedad más justa y humana. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la familia Correa aquí presente. Lucía es una de las periodistas que tiene mayor rango y experiencia en la ciudad. Ella desde 1947 le seguí el rastro, inició con su página de sociales desde el diario, luego participó también en periódicos de la capital y luego fue parte de la editorial y del, digamos como del grupo de vecinos que venía forjándose en ese periódico, que fue hijo del diario, y que ellos han sido partícipes enormes de la gestión de ciudad. De las crónicas de Emilio les quiero contar una cosa así como muy pequeña. Emilio Correa nació en Río Negro, Antioquia, en 1904, y coincidencialmente en 1904 trae la primera imprenta Pereira. Nace un periodista, nace un periodismo local. Parece toda una confabulación del universo para que Emilio no fuera otra cosa en el mundo que ser periodista. Hijo de don Ramón Rufino Correa Mejía, abogado, profesor de la Cátedra de Historia de Colombia,
miembro fundador de la Academia Antioqueña de Historia y cronista. Emilio desde los 13 años ya se debatía con la máquina de escribir en las vías de la escritura al fundar un seminario cultural llamado Brotes, y desde allí toda su vida giró en torno a las imprentas. Unió su vida a Enea Echeverri, hija de Carlos Echeverri Uribe, primer historiador de la ciudad reconocido, quien fundó varios periódicos, El Pijao, primer periódico editado en Pereira, La Palabra y La Mazorca. En la familia Correa Echeverri siempre se habló de historia y política, artes y ciencia, legados a sus hijos, como por ejemplo Carlos, quien fue el gerente de la segunda etapa del diario en 1954 y quien murió con Emilio en Obando Valle el 8 de julio de 1955 a manos de los pájaros del Valle, Augusto Correa y Lucía, su hija, quien fuera la primera periodista mujer reconocida en el diario por sus páginas de sociales, luego corresponsal, todo lo que les acabo de contar. Con un padre historiador y cronista, con un suegro cronista y periodista, Emilio se vio siempre rodeado de un medio que enriqueció su ideal como prohombre de la ciudad. A esto se le suma el pensamiento liberal, que fue fiel seguidor y por el que presumiblemente murió. Pensamiento que le exigía a cada militante una consecuencia total con su actuar, sus principios éticos y morales. Y así llegaron las crónicas a Pereira. Inicialmente, los periódicos liberales de la región dedicaron páginas a moldear comportamientos de la ciudad prodigio. El lema del general Uribe, más escuelas, menos tabernas, fue inspirador para promover ideas contra el ocio, el alcoholismo y la vida nocturna, y que pueden leerse en el periódico El Bien Social de Benjamín Tejada, Córdoba, venido también de Antioquia y quien fundó varios colegios en la ciudad. Su hijo, el gran cronista de todos los tiempos, Luis Tejada, en el tiempo que vivió en Pereira se conoce que escribió sus primeras crónicas siendo profesor del Instituto Murillo Toro, donde había un centro literario llamado La Gironda, y del que fue el primer presidente y donde fundó el pasquín estudiantil El Glóbulo Rojo. Escribió bajo el seudónimo de Liz. Contrario a su padre, Luis era ocioso, gustador de tertulias y poco amante del trabajo. Escribió divirtiéndose, recreando las tribulaciones amorosas de un pobre cronista, donde escribe cómo se enamora de una chica a la que llama Casimira, que vive en Reventaquijadas, que tiene unos ojos atormentadores de vaca agonizante y unos dientes blancos y pulidos de caimán neurasténico. Título de la crónica: El amor es ciego. Luis Tejada era amigo personal de Abel Gómez, poeta caldense, y de Eduardo Correa Echeverri, hermano mayor de Emilio, quien también escribió crónicas y editoriales en el periódico y el diario, quien asumiría la dirección del periódico tras la muerte de su hermano. Tenían una tertulia donde se divertían hablando de literatura y política. La ruptura entre la escritura seria y moldeada puede leerse en los escritos de estos jóvenes en 1917, y desde allí la diversión y la burla ingresan de manera elegante a ser parte del periódico de la ciudad, siendo posible influencia en los futuros escritores, poetas y periodistas como en Emilio, Lisímaco y hasta Luis Carlos González. En 1921, con 17 años, Emilio escribe una de las primeras crónicas conocidas en el Bien Social de don Benjamín Tejada con el seudónimo de Meseta y con el título de La Suprema Aventura, una crónica triste sobre la aventura de una chica que se fuga en un convento con unos gitanos. Con el transcurrir de los años, Emilio funda la revista Variedades en 1925 y allí sus crónicas se tornan más divertidas y amenas. Se burla de los peinados de las señoras, de sus sombreros, de las viejitas que auxilian a los enfermos solterones y acaban con su mercado. Tiene una sección que se llama Por si resulta, donde hace solicitudes a las autoridades de la ciudad, donde promociona ideas liberales para la ciudad. En 1929 funda el periódico El Diario y allí continúa con estas crónicas que la profesora Mariluz Vallejo llama con tinte tejadesco, o muy cercana a la forma de la escritura de Luis Tejada. El divertimento, el lenguaje coloquial y los personajes tomados del cotidiano de la ciudad son sus principales fuentes de inspiración. Crónicas donde habla de Gardel, del sentimiento que éste suscitó en las mujeres de la época, sobre los impuestos a los solteros como ayuda a los casados con muchos hijos, sobre la gripa, los suicidas, temas muy comunes. Los invito entonces para que disfruten estas crónicas que, si bien no tienen un tinte histórico, tienen un divertimento, son agradables, aún son muy actuales
y no necesitamos saber muchísimo de la historia de Pereira para sentirnos que nos están hablando y nos podemos estar riendo de un tema que es muy cotidiano y muy común. Gracias a la familia Correa, a Mauricio Ramírez y al profesor Jaime Ochoa. Para el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo es un gran honor contar esta tarde para la presentación del libro de su padre con la presentación de la periodista Lucía Correa Echeverri. Un honor porque doña Lucía es nieta de don Ramón Correa Mejía, nombre que lleva nuestra biblioteca pública. Es hija de don Emilio Correa Uribe, fundador del diario y quien entregó su alma por la ciudad, y porque ella misma ostenta una trayectoria de más de 60 años dedicada al periodismo. Recibamos con un fuerte aplauso a doña Lucía Correa Echeverri. Por ahí no, por el otro. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por haberse venido desde sus casas tranquilitos a pasar aquí a acompañarnos. Yo quiero en primer lugar felicitar a esos muchachos ganadores en todas las modalidades. Sobresalir en la literatura es lo más trabajoso que puede haber en el mundo entero. Tiene que ser un genio uno o un García Márquez para poder saber quién es bueno y quién es bien. Quiero darle las gracias también a esta niña que está aquí al lado mío, a Luz Adriana, porque ella fue la que se empeñó en que mi papá tenía que participar en ese concurso. Yo nunca quise destacar la labor de ninguno de nosotros porque todos la hicimos muy modesta y muy calladamente, sobre todo mi papá, que fue la persona más prudente que yo haya conocido en mi vida. Era bueno, era noble, era ético, era todo lo que ustedes quieran, pero sobre todo a paz que padre fue mi maestro. Gracias, Lucía Adrián, por lo menos ahora me voy a ir donde el Señor y ya tengo que llevarle de regalo a mi papá ese diario. Ese es lo que usted dijo. Todo eso también. Y muchas gracias. Finalmente, en esta misma categoría de premio Publicación Obra Inédita de autor fallecido, el jurado decidió otorgar una mención especial al libro Poemas Reunidos, entre 1902 y 1929, de Julio Cano Montoya, autor de la letra de nuestro himno. A juicio del jurado, el libro de Julio Cano cautiva por excelente manejo del lenguaje, por el rigor para analizar los temas y por la sensibilidad desplegada en ellos. Julio Cano es además un símbolo de nuestra ciudad. Precisamente para referirse a la importancia del libro Poemas Reunidos, nos acompaña uno de los jurados de la convocatoria. Se trata del profesor Jaime Ochoa Ochoa, docente e investigador, quien desde hace más de 40 años viene reuniendo el patrimonio bibliográfico del eje cafetero en su centro de documentación. Con ustedes, el profesor Jaime Ochoa. Buenas noches. Salve al esfuerzo de mis heroicos y buenos hijos que con amor nos dieron nombre, nos dieron fama, me hicieron grande, me dan honor.
Al recio empuje de los titanes, de la montaña bajo este sol, como la Venus de las espumas, surgí del bosque del hacha al sol, y fui creciendo por el influjo de su amorosa solicitud, hasta forjarme gentil y bella, llegada apenas mi juventud. Vivo orgullosa de mis mujeres y de mis flores que hermanas son, por los encantos y por las galas y los efluvios del corazón, y de mis brisas y de mis fuentes, y de mi cielo en la inmensidad, bebí con ansia lo que en la vida mi lema ha sido la libertad. Versos conocidos y cantados por todos los asistentes a este acto, y en todos los eventos que representan la dignidad de nuestra amada ciudad, Pereira, donde encontramos como característica especial que es la ciudad, la que canta la gloria de sus hijos, cuando lo habitual en otros signos, otras ciudades y otros países ha sido el que sus hijos canten las glorias de la ciudad o de su país, y que este himno fuera adoptado como himno oficial de Pereira, con música del compositor santandereano Luis A. Calvo, por acuerdo 39 del 19 de octubre de 1923, por el Honorable Consejo Municipal presidido en ese entonces por don Julio Rendón Echeverri, siendo alcalde el señor Benjamín Ochoa C. Por ello, es muy importante rescatar para la memoria histórica de Pereira la obra literaria Poemas Reunidos 1902-1929 del dentista de profesión y poeta por naturaleza, Julio Cano Montoya, nacido posiblemente en esta ciudad alrededor del año 1877 y fallecido en la misma el 16 de diciembre de 1929, cuando en 7 días conmemoraremos 86 años de su ausencia física, pero siempre presente hoy con los Poemas Reunidos 1902-1929. Eran don Julio Cano Montoya y don Rafael, su hermano, quien también tejía versos galanos, hijos de don Delfín Cano Uribe, primer médico no graduado que ejerció en Pereira y dueño de la primera farmacia que existió en la ciudad. Pertenecían al clan de los Cano, del Espectador, fundado por don Fidel Cano Gutiérrez, familia en la cual estaban María de los Ángeles Cano Márquez, María Cano, precursora con el pereirano Ignacio Torres Giraldo del socialismo en Colombia, y don Luis Tejada Cano, quien inició en nuestra ciudad su espléndida y elogiada carrera de cronista. Se ha escrito que don Julio Cano Montoya dejó 2 obras poéticas editadas. Una es Brotes de Rebelión, 1914, y la otra Voces Sumisas, 1917, ambas editadas por la tipografía Nariño. Desafortunadamente, ninguna de estas obras ha sido posible encontrar, a pesar de los enormes esfuerzos realizados por distintos investigadores durante mucho tiempo. Conservamos la esperanza de hallar estas verdaderas joyas de la historia literaria de don Julio y de Pereira. Su obra poética fue publicada en diversos periódicos y revistas de la ciudad, como El Esfuerzo, La Palabra, Polidor, Bien Social, El Diario y la revista Variedades, estas dos últimas dirigidas por don Emilio Correa Uribe. Esto explica que los poemas editados fueron publicados originalmente en estos medios. Escribía don Julio unos versos románticos y desesperados de la escuela modernista de José Asunción Silva, y con una altísima influencia del romanticismo tardío del poeta Julio Flores, quien había visitado nuestra ciudad acompañado del compositor Emilio Murillo. Su amor a la madre es reiterativo en los poemas, al igual que el amor que le profesaba a su ciudad. Melancólico y fúnebre, como Julio Flores, liberal radical, procedente de familia antioqueña desplazada del hegemonismo conservador paisa, fue un poeta altivo, como lo dice uno de sus poemas, y reflejó con duras críticas la situación social y política del país. Quedan testimonios de algunos poetas quienes dejaron su labor poética en los periódicos y revistas de la época. En los medios antes mencionados, según el historiador Hugo Jaramillo,
aparecieron poemas de Eduardo Gallego, Antonio J. Quintero, Gertrudis Mejía de Montes, Jorge Velázquez, Fortunato Gaviria, Germán Duque, Antonio F. Grillo, J.B. Posada Campo, Manuel Felipe Calle, Eduardo Martínez Villegas, también dentista, y alguien con el seudónimo Pic, aún desconocido, y por supuesto, los poemas de don Julio Cano Montoya. En la ciudad de Manizales residía el poeta pereirano Aníbal Arcila, llamado el dulce cantor de la melancolía, cronológicamente considerado el primer poeta pereirano. Sus dos libros constituyen las dos primeras obras literarias salidas de la pluma de un pereirano, según el escritor Euclides Jaramillo Arango. Estas obras son En la penumbra y Ritmos del silencio, al igual que las de don Julio Cano Montoya, imposibles de conseguir. Seguiremos en la búsqueda. De los poetas citados queda en la memoria colectiva de nuestra ciudad el nombre del poeta Julio Cano Montoya, pues él le rindió sus más altos honores a la ciudad al escribir la letra para su himno oficial, motivo más que suficiente para que hoy Pereira, agradecida, le rinda a este poeta un merecido homenaje en retribución a su obra, y es además una compensación histórica, porque recuperar su obra literaria es la mejor forma de enaltecer ese nombre y rendirle los honores a quien amó la ciudad y la exaltó en sus versos. Otros poetas, otras voces, surgieron en el panorama literario regional posterior a esta época, como fueron Lisímaco Salazar y Luis Carlos González Mejía, quienes continuaron los caminos para las nuevas generaciones de poetas y escritores de la región. Ahora solo resta agradecer al Instituto de Cultura y Fomento del Turismo de Pereira, al doctor Álvaro Trujillo Mejía, su director, por incluir esta obra en la colección de escritores pereiranos, a la familia Cano, descendientes del poeta Cano Montoya, especialmente a la señora Gloria Cano Palacio de Medina y al señor Gabriel Jaime Cano Palacio, por permitir el consenso de su familia para la postulación a la convocatoria de estímulos y la publicación de los poemas reunidos de don Julio Cano, al señor Mauricio Ramírez Gómez por su valioso aporte para la edición de la obra, y para todos ustedes, apreciados amigos y amigas, nuestros agradecimientos por su presencia y la recomendación de entrar en un mundo con algo más de 100 años de palabras suspendidas en el tiempo y que hoy se vuelven realidad con el mágico trajinar de las imprentas que hacen verdad los sueños de los poetas. Muchas gracias. Y en esta forma concluimos este evento de lanzamiento de las obras ganadoras de los concursos literarios 2015 del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo. Agradecemos a todos ustedes la presencia, los invitamos a compartir una copa de vino y también les extendemos la invitación para que aprovechen todos los eventos que la Alcaldía de Pereira y el Instituto ha programado para Navidad Cultural. La programación la pueden adquirir a la salida del edificio o en la oficina de Fomento al Turismo.